La información, vamos con el análisis en Noticias. Saludamos a Juan Raúl Ferreira, analista internacional, nos acompaña desde Montevideo, Uruguay. Juan Raúl, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, un gran gusto estar con usted nuevamente. Igualmente, el gusto es mío, Juan Raúl. Comienzan a verse los efectos de la decisión del indulto de Fujimori. Quiero preguntarle sobre la situación que se está registrando durante en tan pocos días en el Congreso. ¿Qué implica esa fractura que no se nota ya en la alianza oficialista? Me parece que lamentablemente era todo muy predecible, porque cuando uno mira cómo se votó, el corte fue horizontal. Es decir, hubo partidos de la ultraizquierda que votaron a favor de la destitución del presidente y otros que no. Después vamos a ver por qué ocurre esto. Hubo legisladores del partido del presidente que votaron a favor y otros en contra. Hubo partidos de Fujimori, hubo legisladores de Fujimori que votaron unos a favor y otros en contra. ¿Por qué es esto? Porque se buscó una fórmula que no es aritmética. Es una fórmula que vacía de contenido a casi que una mera caparazón de formalidad democrática para tratar de ocultar lo que realmente había detrás y mantener a cualquier costo al presidente Pedro Pablo Kuczynski en el poder, y el precio que había que pagar era el indulto a Fujimori. ¿Cómo realiza esta maniobra el presidente PPK? Y anuncia que si él es destituido, renuncian junto a él los dos vicepresidentes. Por lo tanto, asume el presidente del Senado, que es del partido de Fujimori. Entonces, la opción que se da a los legisladores es o un presidente de la República fujimorista o Fujimori en libertad después de los crímenes de lesa humanidad. De todos, yo he sentido algunos que ustedes han nombrado a lo largo del programa. Desde mi punto de vista, el que no podemos olvidar y que hoy se manifestó en las calles de Lima es la esterilización de 300.000 mujeres indígenas por considerarlas de una raza inferior, pretendiendo iniciar un proceso para que ésta desaparezca. Tremendo. Es lo más semejante a un pequeño régimen en miniatura numérica neonazi en la historia contemporánea de América Latina. Entonces, a mí lo que más me parece que lo puso en una situación vulnerable al presidente es la falta de transparencia a todo esto. El presidente no se queda porque le demostró al Parlamento que es inocente de las acusaciones de corrupción. El expresidente Fujimori no queda indultado porque alguien cree que se lo merecía. Si usted me pregunta a mí, Tatiana, yo le digo, no, yo creo que esos delitos de lesa humanidad no deben prescribir y deben sancionarse con el máximo rigor, no por un tema de venganza, como dice ahora el presidente PPK, que él mismo estaba en desacuerdo hasta hace poco con el indulto, sino por un tema de lección histórica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Es que la gente descree del sistema político, del cual lo único que se ha defendido es la formalidad. El presidente PPK no dice que es inocente de la corrupción. El presidente Fujimori no reconoce que él mismo llamó a algunos legisladores para hacerles promesas, prebendas, compromisos, y empezó un efecto cascada. Primero renunciaron 3 legisladores, después fueron 5. En este momento, la bancada del presidente PPK queda reducida a 1 diputado. Ya tenía una bancada muy pequeña y un índice de popularidad previo a estos hechos que estamos viviendo del 18%. Sí, Yo Juan no sé Raúl, cuál será la medición hoy, pero... Sí, es así, Sí. lo hemos visto al final de este año 2017, que esa es la realidad, entre otras cosas porque sus promesas de campaña se han diluido, realmente no ha cumplido nada de lo que él prometió. Ahora bien, con respecto a la situación que pueda degenerar todo esto en el Congreso, la coalición del Frente Amplio, que lo apoyó en la segunda vuelta para que no ganara Keiko Fujimori, dice que está estudiando, que muy pronto le anunciará al país si se aplica
de nuevo una moción de censura en contra del presidente precisamente por esto, porque se le comprueba que hay actos de corrupción de él directamente recibiendo el dinero de Odebrecht, pero que al mismo tiempo algo tan grave como que se le comprobó que se entregó el indulto por votos. La pregunta es, ¿esto realmente podrá proceder en medio de ese escenario político tan complejo? Yo creo que es muy difícil hacer futurismo y vaticinios, pero mi impresión, Tatiana, es que sí. Fíjese que si se necesitaban 93 votos para destituirlo y se logró 87 en un clima totalmente distinto al actual, con estas expresiones de protesta popular, con todo su gabinete renunciando, con 18 partes de su bancada de diputados renunciando, ¿cómo se sostiene el gobierno? Es imposible que se sostenga. Por lo tanto, él perdió apenas por de 93 votos que hubiera necesitado, hubo 87 por la destitución. En este momento yo creo que la diferencia sería abrumadora. El propio hijo de Fujimori, para tomar distancia de la debacle que se viene, votó en contra del indulto, se manifestó en contra del indulto. Es decir, es una situación que ya prácticamente no existe en dos bandos. Creo que cuando en la democracia se pierde el contenido y las formas se manejan fríamente como un tablero de ajedrez, la historia nos enseña que eso tiene patas cortas y que más temprano que tarde se impone la realidad. En menos de 24 horas, la realidad del apoyo del presidente ha decaído de una forma estrepitosa. 3 días de los episodios, pero en 24 horas el poco apoyo que le quedaba se le fue. Comenzaron renunciando los ministros de Derechos Humanos, el ministro de Población, el ministro de Asuntos Políticos, pero eso tuvo un efecto cascada y dominó que ahora le renuncia el gabinete entero. Es un partido que se quedó sin representación parlamentaria prácticamente. Entonces, ¿cómo hace para sobrevivir? Ya ha advertido el Parlamento de que hay una maniobra y de que efectivamente lo que él negó era falso. Es decir, lo que él negó era cierto, lo que él dijo era falso. Había un pacto secreto entre el presidente PPK y el expresidente Fujimori para cambiar la permanencia en el poder por la impunidad de los crímenes de lesa nación más tremendos que pueda recordar América Latina en los últimos años. Eso, gracias a Dios, no podía funcionar. No hay formalidad democrática aparente que aguante un golpe de esta naturaleza. Y en ese recuento tan espantoso que hemos hecho, contabas uno que sin duda es realmente, como lo dices, imposible de olvidar: la esterilización a las mujeres indígenas y campesinas de esta amada nación tan golpeada, no solamente por eso, sino también por toda esta situación que hemos visto en este 2017 con tantos problemas económicos. Juan Raúl, pues muchas gracias por ese análisis, un placer y buenas noches.